Saludos a la audiencia. Agradezco al comité organizador por esta gentil invitación. Voy a presentar el tema filtración anastomótica en cirugía digestiva, factores de riesgo y sospecha. Obviamente, los objetivos de una anastomosis segura y efectiva es que no filtre y que no se estenose, es decir, que sea funcional para el paso del contenido alimentario. Para conocer los factores de riesgo, se pueden usar dos tipos de estudios. Los primeros son los estudios de cohortes prospectivas y cuyo resultado es la estimación de riesgo relativo. Resultan ideales para estudiar el efecto causal de un solo tipo de exposición, pero son poco útiles para estimar riesgos cuando el evento estudiado es multicausal, como suele ocurrir en los estudios de complicaciones de cirugía. El segundo tipo son los estudios retrospectivos de casos y controles, que miden la prevalencia de un evento, cuyo resultado es una razón de posibilidad llamada razón de productos cruzados o odds ratio en inglés, debido al modo en que se operan los datos. En la diapositiva se puede observar la operación matemática de estos productos cruzados, ¿no es cierto?, en los cuales, atendiendo a la prevalencia de ocurrencia de los eventos estudiados en la columna de casos, controles y la variable en estudio, se puede finalmente alcanzar un producto que es el llamado razón de productos cruzados. Mide la asociación entre los sujetos que sufrieron el evento negativo, en este caso la filtración de anastomosis, y su exposición en el pasado a la variable en estudio, por ejemplo, desnutrición. Serían los casos. Y estos se comparan con el grupo que no presenta el evento negativo, la filtración, y su exposición en el pasado a la variable en estudio. Son los controles. Esta razón de productos cruzados siempre debe expresarse además con intervalo de confianza de 95%. Los conceptos de filtración y fístula suelen ser usados como sinónimos en la práctica quirúrgica, lo cual es un error. La filtración corresponde al escape de contenido a través de una solución de continuidad, como puede ser una fístula de muñón duodenal o de una gastrectomía vertical tubular. La filtración anastomótica, por su parte, es el escape de contenido a través de una anastomosis, como por ejemplo la filtración en una esófago-yeyuno anastomosis después de una gastrectomía total, o la filtración de una anastomosis colocolónica después de una colectomía. La fístula es una comunicación anormal entre dos superficies epiteliales. Puede ser interna como una fístula colecisto-duodenal o rectovesical, o externa como una fístula rectoperineal o una fístula enterocutánea, entre otras. El impacto de una filtración anastomótica digestiva a nivel local será un absceso y, dependiendo de la cavidad, una peritonitis o una mediastinitis. A nivel sistémico se manifestará como una sepsis que puede llegar a la falla multiorgánica y a la muerte. Puede dejar secuelas alejadas, prolongación de la hospitalización, infección de herida operatoria y evisceración. Puede incluir reoperaciones, drenajes, procedimientos endoscópicos, incremento de los gastos por antibióticos, nutrición, tomografía, apoyo de otros profesionales de la salud. La alimentación oral puede estar limitada e impedida temporalmente. El paciente quedará con bolsas de ostomías y puede haber deterioro en la confianza en el equipo sanitario que puede llevar a la judicialización. Los más clásicos y obvios factores técnicos para una anastomosis segura es obtener bordes sin tensión y viables, es decir, bien irrigados. Por lo tanto, el cirujano debe conocer a cabalidad la anatomía vascular. Los bordes deben ser netos, el perímetro idealmente similar. La sutura debe ser invaginante del plano seromuscular y debe tenerse mucho cuidado de que el
borde mesentérico quede expuesto porque a veces la grasa mesentérica suele ocultarlo. Una correcta técnica de sutura en las anastomosis gastrointestinales es el principal desafío técnico y requisito básico para el éxito quirúrgico. Junto con el dominio de la anatomía vascular, el cirujano debe tener presente que los pedículos vasculares son la principal limitante en la movilización de los segmentos a anastomosar. Clásicamente, las anastomosis que tienen más riesgo de filtración son la anastomosis esófago-gástrica a nivel cervical después de esofagiectomía total con 10 o más por ciento, la anastomosis colorectal baja después de hemicolectomía izquierda ampliada o sigmoidectomía con 10 o más por ciento, la anastomosis esófago-yeyunal después de gastrectomía total con 2 a 3% de probabilidades, la anastomosis gastroyeyunal después de una gastrectomía subtotal o un bypass gástrico con 1 a 2% de probabilidades. Los factores más comunes en las anastomosis que llamamos riesgosas son la tensión de los bordes, la pobre irrigación del segmento movilizado o del segmento fijo y la ausencia de serosa como ocurre con el esófago o el recto bajo. Como ejemplo de lo anterior, en esta diapositiva se observa el estómago tubulizado para reemplazo esofágico después de una esofagiectomía. La arcada gastromental no garantiza efectiva irrigación del extremo ascendido al cuello, la que solo dependerá de plexos intramurales. Un modo de objetivar la buena irrigación vascular de un segmento intestinal movilizado para anastomosis es el uso de colorantes vitales fluorescentes. La evidencia actual los califica como recursos prometedores, pero aún sin una superioridad significativa respecto a la apreciación visual de la vitalidad de un asa por cirujanos expertos. En la diapositiva se aprecia a simple vista la zona isquémica del tubo gástrico para reemplazo esofágico, hecho corroborado por el colorante vital, pero que no aporta más que la apreciación visual. Este suele ser el aspecto visual de los metaanálisis en la literatura biomédica. La cantidad de variables evaluadas dependerá de lo multifactorial del efecto estudiado. Debemos poner atención, entre otros datos, al tipo de variable, número y tipo de estudios, la magnitud de la razón del efecto cruzado, su valor P y su nivel de homogeneidad. En esta tabla se resumen las comorbilidades que en metaanálisis han mostrado, mediante estudios de alta homogeneidad, mayores riesgos de filtración anastomótica en resecciones esofágicas por cáncer, como un ejemplo de las anastomosis del tracto digestivo. Estas comorbilidades de mayor riesgo son la nefropatía grave, la diabetes mal controlada, la calcificación de arterias en los segmentos digestivos de interés, el alcoholismo, la cardiopatía isquémica, la hemorragia intraoperatoria grave que requiera transfusión y la edad mayor de 70 años. Los factores de riesgo de filtración anastomótica más clásicos propios del paciente los podemos clasificar en locales y sistémicos. Ellos afectarán de distintos modos la síntesis de colágeno o la microcirculación vascular. Los factores locales más importantes son la infección local, la presencia de un cuerpo extraño como un drenaje inmediatamente adyacente a la anastomosis, la hipoxia tisular, el tabaquismo o la radioterapia. Los factores sistémicos son la desnutrición, la diabetes mellitus mal controlada, la corticoterapia crónica, la falla renal crónica, la cirrosis hepática, la quimioterapia o la edad avanzada. Por otra parte, no debemos olvidar el factor cirujano, en que la destreza, habilidad y experiencia son factores que aportan seguridad a la anastomosis.
También el alto volumen quirúrgico de un centro se asocia con mejores resultados en morbi-mortalidad. Desde un punto de vista práctico, los factores de riesgo modificables nos permitirán recomendar al paciente la abstención preoperatoria de la ingesta de alcohol o el uso de tabaco. Se debe mejorar la desnutrición, debe controlarse las comorbilidades, por ejemplo, control glicémico de la hipertensión arterial o de arritmias, prevenir y tratar rápidamente la hipotensión o la hipoxia intraoperatoria, minimizar el sangrado intraoperatorio y no prolongar innecesariamente la cirugía. Los factores no modificables son la edad y su impacto en la inmunidad, en la cicatrización, en la síntesis de colágeno, el daño microvascular por radioterapia o diabetes de larga data y las enfermedades del colágeno. La sospecha de filtración de una anastomosis digestiva se sostiene en los elementos clínicos que nos deben poner en alerta, como la taquicardia, la taquipnea, fiebre, dolor localizado, y la certeza ocurre cuando salen fluidos digestivos por los drenajes o azul de metileno por ellos o por la herida operatoria, o cuando una herida operatoria está infectada, dehiscente y por la cual fluyen líquidos digestivos. El laboratorio nos ayudará en la sospecha cuando aparece leucocitosis mayor de 12.000 con desviación izquierda. Cuando la PCR es mayor de 200, debemos tener un alto índice de sospecha o con procalcitonina elevada. Las imágenes ayudarán con la presencia de aire extraluminal o con la salida de medios de contraste. En último término, deberá recurrirse en ocasiones a la exploración quirúrgica para confirmar la sospecha de filtración de una anastomosis. Aunque en las revisiones sistemáticas de la literatura el valor de corte de la PCR como orientador de complicación séptica es muy heterogéneo, se sugiere que valores sobre 200 miligramos por litro desde el tercer día postoperatorio deben mantener al equipo tratante con alto índice de sospecha y buscar dirigidamente la filtración mediante estudio de imágenes. Como corolario de todo lo anterior, el cirujano tiene la obligación de informar clara y detalladamente al paciente acerca de las probabilidades de filtración y otros eventos, las implicancias en el diagnóstico y manejo de tal complicación, la prolongación del tiempo de hospitalización, los riesgos de secuelas y aún el riesgo de muerte. Y todo esto debe quedar claramente consignado en el consentimiento informado. En síntesis, el cirujano que realizará una operación en que esté incluida una anastomosis del tracto digestivo debe conocer los factores que arriesgan tal anastomosis, buscarlos activamente en la historia y el examen físico, actualizar el laboratorio, imágenes y otros recursos, debe permanecer en diálogo permanente con otros médicos tratantes, estabilizar las comorbilidades, informar en detalle todos los riesgos mayores, consignar en la historia clínica tal información, realizar un apropiado proceso de consentimiento informado y, por supuesto, trabajar en equipo permanentemente. Muchas gracias.